Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a seguir conociendo las propiedades físicas de los sedimentos. En esta clase en particular veremos lo que es la velocidad terminal y el ángulo de reposo. Entonces, una característica importante de las partículas de sedimento es lo que se conoce como velocidad terminal o también como velocidad de caída. Esta va a ser la velocidad con que cae la partícula y viene siendo la velocidad máxima, con la que ésta cae bajo la acción de su propio peso. Entonces, intuitivamente podríamos decir que las partículas gruesas van a poseer una mayor velocidad terminal que las partículas más finas. Si se imaginan soltando una piedra en el agua, va a caer más rápido que si sueltan un fino grano de arena. Esta velocidad se puede obtener de manera teórica para una partícula de sedimento si realizamos un balance de fuerza en la dirección vertical. Entonces, asumiendo que la partícula está cayendo con una velocidad constante en el tiempo, podemos decir que la aceleración es nula. Y al ser nula podemos hacer un balance de fuerzas y decir que toda la suma de las tres fuerzas que vemos acá debe ser igual a 0. Donde W es el peso de la partícula, Fa es una fuerza de arrastre y tenemos una fuerza de empuje. Estas tres fuerzas se pueden expresar de la siguiente manera. La fuerza de empuje es simplemente la masa de agua que ocupa la partícula, la masa de agua en el volumen que ocupa la partícula por la aceleración de gravedad. Tenemos la fuerza de arrastre, que es simplemente un esfuerzo de arrastre por el área donde actúa, que viene siendo esta área de acá. Y se calcula con la ecuación que ven en la pantalla, donde lo importante es esta variable que viene siendo la velocidad terminal, que es lo que queremos despejar. Tenemos el peso de la partícula, que es simplemente la masa del sedimento por la aceleración de gravedad. Entonces, una vez que reemplazamos estas tres expresiones en el balance de fuerzas y despejamos W, que viene siendo la velocidad terminal, obtenemos esta expresión, donde podemos ver que depende de la diferencia de la densidad de los sedimentos, depende de un coeficiente de arrastre y depende del tamaño de la partícula. Este es el tamaño de la partícula que vimos en la clase anterior. El coeficiente de arrastre CD no es constante y va a depender del número de Reynolds. Entonces, si tomamos la expresión de Morrison del 2013, podemos obtener una expresión analítica para el coeficiente de arrastre, que se expresa mediante la siguiente fórmula, donde el número de Reynolds es la velocidad terminal por el tamaño de la partícula y nu, que viene siendo la viscosidad cinemática del agua, que a 20 grados Celsius tiene este valor. Entonces, dependiendo del número de Reynolds, voy a tener una cierta velocidad de arrastre. Ahora, es importante notar que el número de Reynolds es función de la velocidad terminal, que es lo que queremos calcular. Entonces, tendríamos una ecuación implícita, ya que esta variable depende de W. Y esto es lo que queremos despejar. Realicemos con un ejemplo cómo se podría calcular la velocidad terminal. Entonces, por ejemplo, para la partícula de la clase anterior, que tenía un diámetro de 50 de 13.7 milímetros, estimemos la velocidad terminal de este sedimento. Entonces, la solución es bastante simple. Solamente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones que es implícito, como se mencionó anteriormente, de tres ecuaciones, donde tenemos una ecuación para la velocidad terminal, tenemos una ecuación para el número de Reynolds y una ecuación para el coeficiente de arrastre. Combinando estas tres ecuaciones, tenemos un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones. Tenemos que los datos son la aceleración de gravedad, la densidad del sedimento, que este valor normalmente se puede considerar constante para todos los sedimentos. Tenemos la densidad del agua, en este caso el tamaño de la partícula, que se traspasó a metros, y tenemos la viscosidad cinemática. Resumiendo el sistema, nos damos cuenta de que la velocidad terminal también tiene este valor, 0,864 metros por segundo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la partícula fuese 10 veces mayor, el tamaño de la partícula fuese 10 veces mayor? Esperaríamos que la velocidad terminal sea más grande. Como lo mencioné anteriormente, si tomáramos una piedra grande en nuestra mano y la hiciéramos caer en el agua,
va a caer más rápido que si tomamos una partícula fina. También nos preguntamos qué pasaría para una partícula que es 10 veces menor a la que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, para el primer caso, una partícula 10 veces mayor, nos damos cuenta de que la velocidad terminal es bastante mayor, 4.26, como podemos ver acá. Es bastante mayor a los 0,8. Y si consideramos una partícula que es más pequeña, es decir, 10 veces más pequeña, la velocidad terminal en este caso sería bastante menor. Sería 0,2 metros por segundo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo al variar el tamaño de la partícula, varía la velocidad terminal y lo podemos predecir con este sistema de ecuaciones. El último concepto que vamos a ver en esta clase es el ángulo de reposo, que en realidad se conoce como ángulo de reposo, pero en estricto rigor debiese llamarse ángulo crítico de reposo. Es el ángulo más inclinado que pueden tomar las partículas de sedimento que están sumergidas en agua cuando están a punto de deslizar. ¿Por qué me refiero a que debiese llamarse ángulo crítico? Porque si tuviésemos, por ejemplo, las partículas depositadas de esta forma, aquí también tengo un cierto ángulo de reposo, pero no necesariamente es el crítico. Si yo sigo agregando partículas, voy a llegar a un punto en que esto va a ser estable hasta llegar a un cierto ángulo crítico. Este ángulo de reposo se expresa en radianes y es aproximadamente igual al coeficiente de roce estático, que se ve, que ustedes probablemente vieron en los primeros cursos de física, cuando tienen un bloque, a medida que este ángulo aumenta, va a llegar a un punto en que este ángulo va a ser tal de que este bloque va a empezar a deslizar. Ya. El ángulo de reposo, normalmente, en el caso de las partículas, va a ser igual al coeficiente de roce estático que tenemos entre estas dos superficies. Entonces, para las partículas de sedimento que se encuentran en este rango, el ángulo de reposo, en este caso en grados sexagesimales, se puede aproximar mediante la fórmula de Young de 1989, que es simplemente la que se ve en pantalla, con D50, en este caso en milímetros. Ojo, en esta fórmula no se ubica en metros. Y con esto obtenemos el ángulo de reposo. Ahora, para partículas de mayores dimensiones se pueden utilizar los valores de esta tabla. Podemos ver de que el ángulo va a depender si tenemos partículas redondeadas o si tenemos partículas angulares. Normalmente las partículas redondeadas las encontramos en lechos naturales que han sido moldeados por la erosión durante muchos años, y las partículas con ángulos más definidos se van a encontrar en material artificial, que fue triturado para poder rellenar el lecho de algún cauce. Y con esto podemos ver de que el ángulo de reposo para partículas angulares es mayor. Por ejemplo, para un diámetro mayor a 100 milímetros, podemos ver de que en vez de 40 es 45. Y eso es porque al tener partículas angulares, entre ellas se traban, por así decirlo, de una mejor manera, permitiendo ángulos mayores. Entonces, en esta diapositiva podemos ver la estimación del ángulo de reposo para los diámetros del ejercicio anterior, donde calculamos las velocidades terminales. Entonces, dependiendo del diámetro, entramos en las distintas fórmulas. Por ejemplo, para este diámetro que era más pequeño, podemos utilizar la fórmula de Young y nos da un valor de 34.2 grados. Y para la medida que el diámetro va aumentando, podemos obtener el valor de la tabla anterior, donde dependiendo si el material es angular o si es más redondeado, vamos a estar dentro de este rango. Con esto damos por finalizada la clase de hoy y nos veríamos en la siguiente clase.